Buenos días. En este viernes cuarto del tiempo ordinario, 3 de febrero, reflexionamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo se había hecho notorio el nombre de Jesús y llegó esto a noticia del rey Herodes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes dijo: aquel Juan, a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado, porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Era imposible que no se hiciese notorio el nombre de Jesús en medio de las gentes con todas las señales que hacía. Muchos de ellos sí se daban cuenta por esas señales que estaban frente al Mesías esperado. Otros, en cambio, se quedaban pegados con la cosa mágica de los milagritos y querían entonces que el Señor también le hiciera a ellos sus milagros particulares. Cosa que muchas veces nos sucede también a nosotros, que tenemos una relación con Dios que es más bien como de el Señor que nos hace las cosas. Como quiero carne, voy al carnicero y que me dé carne. Yo quiero que me busque trabajo, quiero que nazca sano mi netecito, y estamos siempre pidiéndole y nunca le estamos preguntando qué quieres tú de nosotros. Juan el Bautista, que tenía la misión de anunciar al Señor, ya había cumplido con su misión y ahora estaba padeciendo la persecución que todo cristiano que quiere vivir como cristiano también la va a padecer. Y acá podemos comparar dos formas de vivir y de pensar. Una, la del hombre que está con Dios y que nada teme, por consiguiente se mantiene siempre en la verdad y vive según lo que Dios le ha pedido que haga. Juan el Bautista, ni aun estando preso, transó ni cambió su discurso con tal de obtener la libertad. Se mantuvo firme en su fe. Herodes, en cambio, es la otra actitud, que también la podemos tener nosotros y tenemos que cuidarnos. Aunque tenía todo el poder, y él en último caso podía decidir qué era bueno y qué era malo, porque era el rey, y sin embargo, cuando esta niña le pide la cabeza de Juan el Bautista, pese a que él lo admiraba, lo escuchaba con gusto y le hacía bien, le ayudaba, por no perder la cara
frente a los comensales, a sus súbditos, no porque había jurado y se mantenía en su palabra, no, era por no perder la cara. Hizo lo que no tenía que hacer, en vez de haberse puesto firme y decir, no, pídeme otra cosa porque eso no te lo puedo dar, porque no tiene sentido. Sin embargo, para no quedar mal, transó. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Lamentablemente, nuestra fe es tan débil que ante cualquier ataque, ante cualquier cosa que nos digan, ante cualquier situación en donde podamos quedar mal parados, por así decir, transamos rápidamente. Y ya no solo en cosas de fe, sino que también en actitudes éticas de vida. Siempre estamos preocupados del que dirán, de cómo nos tomarán, y nunca pensamos realmente en qué es lo que Dios quiere que hagamos para poder hacerlo y mantenernos firmes en lo que el Señor nos pide. Claro, para poder hacer eso hay que tener la certeza de que estás haciendo lo que Dios te manda, lo que Dios quiere que hagas. Y para poder tener esa certeza es donde necesitamos esa fe adulta que solo la Iglesia nos la puede dar. Y que hoy, y perdonen que sea tan majadero, pero que hoy la mejor escuela de fe que tiene la Iglesia, aunque muchas veces los obispos no quieran reconocerlo, es el neocatecumenado. A mí me ha tocado ver y escuchar con dolor a presbíteros consagrados, a obispos, que tienen la misión de mantener la fe y enseñarnos el camino de la verdad, muchas veces callar o suavizar el discurso por el que dirán. Me acuerdo de una conversación que escuché entre un sacerdote y un obispo en el momento cuando fue los primeros confinamientos por esta crisis sanitaria que hubo y que estaban acogiendo en las iglesias que estaban cerradas y que no podíamos celebrar la Eucaristía, sin embargo se abrieron para acoger a los indigentes en el invierno. Y este sacerdote le decía al obispo que ya que estaban aprovecháramos de evangelizar ahí a esa gente para que se encontraran con el Señor. Y el obispo decía, no, porque si no nos va a pasar lo que le pasa a esos pastores evangélicos que llega la policía y les cierran la iglesia. Dejemos que los ataquen a ellos, nosotros mantengámonos aparte. En vez de haber aprovechado esa oportunidad que hubiese sido maravillosa para que la gente no solamente tuviera un techo en el invierno, sino que se encontrara con la verdad de su vida y pudieran adherirse a Dios y confiar en Dios y sufrir menos la angustia del no saber qué va a pasar a futuro. Se perdieron esa oportunidad por miedo a la gente, tal como le pasó a Herodes. Que no nos pase a nosotros. No tenemos que tener miedo, porque si estamos en la voluntad de Dios, sabemos, porque el Señor lo ha dicho, que seremos perseguidos, que dirán toda clase de mal contra nosotros por causa de su nombre. Pero también nos dice que seremos dichosos y bienaventurados, porque efectivamente la vida se transforma en una muy buena aventura cuando hacemos la voluntad de Dios. Y las persecuciones y los contratiempos y las contradicciones que podamos vivir por hacer la voluntad de Dios son como la sal de la vida. Lo que nos ayuda, nos estimula y lo que le da sabor a nuestro quehacer en el nombre del Señor. ¿Y cuál es la recompensa? Acá en la tierra, paz, una tranquilidad que no te la roba nadie, la certeza de que todo está bien a tu alrededor. Y además la seguridad absoluta de que existe el cielo y que allí llegaremos si nos mantenemos en la voluntad de Dios. Y eso es nuestra casa, ese es nuestro verdadero hogar. No tengas miedo, evangeliza a tiempo y a destiempo, no calles cuando tengas que hablar con la verdad.
y confía en el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga.